Bueno, para continuar con las exposiciones voy a presentar a Eduardo Katz. Él es doctor en medicina, psiquiatra, posgrado en dirección de salud, máster en dirección de administración de servicios de salud y nos va a hablar sobre prevención del suicidio como política de Estado. Adelante, Eduardo. Hola a todos, muy buenos días. En primer lugar, agradecer este espacio. Creo que realmente es importante la reflexión sobre este tema. He escuchado las exposiciones, las ponencias, me parecieron realmente muy interesantes. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, bueno, muy bien. En realidad, voy a tratar de no entrar en la parte tan clínica o tan ligada al tratamiento específico, sino al tema más global o más macro de la prevención, porque yo considero que el tema del suicidio se ha convertido realmente en otra pandemia. Llevo 37 años en esto y veo cómo esto viene creciendo de forma exponencial, lo cual realmente, por supuesto, no es nada grato para nosotros, los que estamos todos los días trabajando en el tema, ver que como que de alguna forma u otra, a veces estamos viendo cómo perdemos vidas, digamos, perdemos jóvenes, perdemos personas de mediana edad, perdemos adultos mayores, a muchos les ha tocado con familiares cercanos. Y bueno, vamos a empezar por lo menos por definir un poco lo que es el suicidio. Yo sé que acá hay profesionales de mucha jerarquía, que todos lo saben, pero que en definitiva a veces la gente como que tiende a darle ciertas connotaciones y de pronto para un poco ponernos alineados en las definiciones, 2 o 3 definiciones para pasar al tema de la prevención. El suicidio como tal no es una enfermedad. El suicidio es una conducta patológica derivada de una enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades? Bueno, las enfermedades pueden ser la depresión, los trastornos por ansiedad, que luego se convierten en depresión. Hay que saber que la madre de todas las enfermedades en psiquiatría es la ansiedad. La ansiedad es algo que se viene acumulando dentro de lo que es nuestra mente, y que nosotros tenemos como una especie de recolector de residuos, por decirlo de alguna forma, que la va eliminando con algunos otros hechos que se dan en la vida, como el ejercicio físico, los eventos alegres, divertidos, el hecho de la interacción social y demás. Pero cuando de pronto se acumula más ansiedad que la que se puede eliminar, puede pasar que ésta se internalice dentro del organismo, dentro de nuestra mente, por decirlo de alguna forma. No quiero parecer muy organicista, pero bueno, por mi formación, yo soy médico, soy psiquiatra, a pesar de que he explorado muchos campos de lo que es la psicología y demás, hay algo que es lógico, ¿no? Que esto tiene factores emocionales, etcétera, etcétera, pero que, a ver, todo lo que no es mensurable no es científico. Por ende, a mi criterio, esto tiene una base y una sustentación en factores neuroquímicos, neurobiológicos, los neurotransmisores, etcétera, etcétera, con lo cual se puede de alguna forma, dentro de lo que se sabe, poder poner en contexto todo esto. Por eso le decía que el suicidio es una conducta patológica derivada de algunas enfermedades, la más común la depresión que se puede de alguna forma clasificar en leve, moderada, grave o gravísima. Esta última, bueno, puede llevarnos a este desenlace lamentable. Otras patologías como ser la esquizofrenia, donde la persona en instancias de un brote psicótico, una descompensación sin un entender o saber de sus actos, bueno, comete suicidio, ¿no? Y bueno, y hay otras enfermedades que están muy vinculadas al uso de sustancias psicoactivas y demás, en estos momentos con mensajes un poco contradictorios con el tema de la regulación del uso del cannabis. No fue acompañado de un mensaje con respecto a los daños que esto produce. Aquí sí hago una crítica muy fuerte a quienes tenían la responsabilidad, y todavía hoy existe la responsabilidad de
informar que quien usa sustancias psicoactivas y habla del uso recreativo y el uso problemático, etcétera, etcétera, uno nunca sabe cuándo el uso recreativo, como le llaman, yo no concuerdo con estas definiciones, se convierte en problemático. Bueno, en determinado momento, detrás de todo adicto hay una depresión, y detrás de toda depresión puede aparecer esta instancia desgraciada que es el suicidio. Consideremos que dentro de lo que es un poco la estadística, hoy tenemos la conducta suicida, es decir, el intento de autoeliminación se da en un promedio de cada 10 personas, 7 que lo intentan son del sexo femenino y 3 son del sexo masculino. Bueno, el por qué es un tanto difícil de saberlo. Digo, realmente hay múltiples explicaciones, no quiero entrar en esto porque es un tema complejo y que llevaría de pronto a otra exposición. Sí sabemos que a pesar de que las damas intentan más, hacen más intentos de autoeliminación, tienen más éxito desgraciado, los caballeros, porque el 80% de los suicidios se dan en hombres y el 20% en mujeres. Esto es porque el hombre, de alguna forma u otra, cuando hace un intento, el intento no es el tomar algunas pastillas o de pronto hacerse unos pequeños cortes en los antebrazos y demás, algo que vemos todos los días en la clínica, sino que utiliza otros métodos, como ser el ahorcamiento, las armas de fuego, el tirarse delante de un conductor de un vehículo de alto porte, como puede ser un camión, o cosas por el estilo, y bueno, logra ese objetivo desgraciado que es el fallecimiento, ¿no? Por ende, bueno, esto es un poco para poner en contexto la definición de lo que para mí es el suicidio, que es una conducta patológica, un poco la casuística de lo que tiene que ver con las damas, los caballeros, etcétera, etcétera, y los logros poco felices que se dan más en caballeros que en damas. Pero sí es interesante saber que este tema es muy importante, porque nosotros estamos perdiendo, hay 3 grupos que son los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Hay muchos grupos a nivel de lo que es nuestra sociedad, vinculados a los niveles socioeconómico-culturales. Se han hecho 1000 estudios. Yo creo que esto es algo que realmente atraviesa a toda la sociedad, no distingue estratos sociales, no distingue bienestar económico, nivel cultural, etcétera, etcétera. Sí hemos visto que la gente se deprime, no que se suicida, se deprime más cuanto mayor es su grado de inteligencia, o sea, cuando tiene un coeficiente intelectual mayor. Quizás porque, yendo por el absurdo, digamos, la persona que de pronto tiene alguna discapacidad mental, es decir, un pequeño retraso, de pronto que no está especificado en cuanto a su grado, esa persona puede enojarse cuando le pasa algo, es decir, si no obtiene el caramelo, bueno, le viene de pronto un poco de enojo, llora, grita, etcétera, etcétera, expresa sus emociones de esa manera, pero una persona que de repente tiene una frustración y tiene un nivel intelectual alto o de pronto un nivel de cuestionamiento más alto, lo que le sucede es que, bueno, de alguna forma se frustra y esa frustración le genera una depresión y esa depresión, si la persona no tiene una buena tolerancia a la frustración, puede llegar a esto que es el suicidio. Una cosa muy importante que todos debemos saber, agradeciendo este espacio, porque realmente es muy valioso. Cada espacio que nosotros tenemos para hablar de suicidio, realmente hay que valorarlo muchísimo. Y bueno, hoy, para situarnos en la realidad, el Uruguay es el país que tiene la tasa más alta de suicidios de las Américas y el Caribe. Y a su vez es uno de los países que tiene la tasa más alta de suicidios del mundo. Es decir, que nos encontramos en uno de los podios más lamentables
que pudiéramos estar. De esto hay que salir sí o sí. Esto no puede seguir así. No podemos seguir perdiendo vidas. Estamos perdiendo un adolescente cada 3 días y estamos perdiendo 2 uruguayos por día. Esta es la realidad. Esto no es una opinión. Esto no es un juicio de valor. Estos son cifras estadísticas mensurables. Uruguay, muchos preguntan, ¿cómo se puede tener más alta tasa de suicidio que otros países y demás? Bueno, en realidad es difícil un poco mensurar algunas cosas. Lo que sí podemos decir es que nuestro país tiene una trayectoria de varias décadas con un excelente nivel de registro. Los suicidios en el Uruguay se registran. Es un excelente nivel de registro, por lo cual podemos tener con certeza la cifra prácticamente exacta de suicidios. Y por otra parte, bueno, también puede incidir que en otros países hay más religiosidad que en el nuestro. La religiosidad muchas veces es una medida de contención. No es que yo esté de alguna forma tratando de alentar a la gente que adhiera a algún grupo religioso, ni mucho menos. Es simplemente una descripción de lo que es la realidad. Por lo tanto, en esos países hay como una especie de freno o de bloqueo al intento de autoeliminación o a la autoeliminación, que es considerada en prácticamente todas las religiones como un pecado. Tengo que considerar que hay algunas religiones que no lo consideran así, algunas religiones vinculadas a, por ejemplo, países de Palestina, consideran que de pronto el suicidio, es decir, cuando no solamente el suicidio sino de la propia persona, sino que a su vez eso va a comprometer la muerte de un grupo de personas, estamos hablando del terrorismo, va a generar que cuando la persona esté en el más allá, o quién sabe dónde esté, va a tener un montón de recompensas con su familia y demás. Bueno, estos son actos terroristas que en nuestro país, por suerte, y por ahora, no estamos viendo. Bueno, por lo menos no que yo tenga conocimiento, y sí, sería realmente algo que esperemos no suceda nunca. Quiere decir que estamos en un podio y que este podio realmente es algo que nos interpela como sociedad. Nosotros tenemos la obligación, no solamente los profesionales de la salud mental, sino toda la sociedad en su conjunto, de reflexionar y de actuar sobre este tema, porque este tema es grave. Es tan grave como los accidentes vasculares encefálicos, es tan grave como el cáncer infantil, es tan grave como la muerte por infartos de miocardio, es tan grave como tantas otras patologías. ¿Por qué se hace tanto hincapié en las otras patologías y no se hace hincapié en el suicidio? Bueno, este es un tema que durante años fue tabú. Hace poco, en una entrevista en la edición central de Telemundo 12, me preguntaba uno de los periodistas, Mariano, me preguntaba, ¿hay que hablar de suicidio? ¿No hay que hablar de suicidio? Lo mismo me preguntaba en la radio en Durazno y demás. A nosotros los periodistas nos enseñan a que no hay que hablar de suicidios porque el suicidio es contagioso. El hablar de suicidio, dar una noticia sobre suicidio, es algo que puede contagiar o que puede de alguna manera motivar a que otros tomen la misma iniciativa. Esto es un error gravísimo. Nosotros todos tenemos que hablar del suicidio, los que estamos trabajando en el tema y los que no. Hay que hablar de los temas. Es tan erróneo ese oscurantismo que hubo durante años, ese tabú, ese mito, no hablemos de suicidio, no le contemos a una persona que su papá se suicidó, digámosle que murió de un infarto, porque si no puede tomar de pronto el contagio. No, digámosle la verdad, porque la mentira más creíble siempre es la verdad, y nosotros como profesionales estamos obligados a ser sinceros, a hablar con la verdad. No se puede partir de una acción terapéutica basada en una mentira, y vinculemos a la persona que veamos con un nivel estadístico de riesgo mayor que otros
a un profesional de la salud mental, sea quien sea, psiquiatra, psicólogo, en fin, cualquiera que esté trabajando en el tema, y si puede ser un equipo, mejor. El trabajo en equipo es fundamental. A ver, antes el paradigma era que el psiquiatra cura, que el psicólogo conversa. Todos estos son errores. Todo el que tenga una acción, por mínima que sea, es sanadora o pretendidamente sanadora. Sea un psicólogo, sea un asistente social, sea un médico, sea un enfermero, o sea cualquier integrante de la sociedad en su conjunto, que puede ponerlo en contacto. Una charla con un amigo puede derivar en que este amigo, lúcido y bien informado y capacitado, tema al que voy ahora, pueda contactar a esta persona con una consulta precoz y que de alguna manera salvar una vida, ¿no? Yo le decía hoy el tema de la prensa y le decía que es un absurdo, porque el decir que el hablar de suicidio puede promover conductas suicidas es lo mismo que el decir que los cursos de salud sexual y reproductiva van a promover embarazos o enfermedades venéreas como el VIH, SIDA y otras. No, al contrario. La salud sexual y reproductiva, un tema que, bueno, cuando yo era jovencito, era un tema que no se hablaba, que era tabú, que no se podía tocar, que era algo como indigno hablar del tema. Es una función fisiológica, bueno, tendrá factores emocionales y muchas cosas más, pero digo, desde el punto de vista fisiológico de lo que un médico puede de pronto hacer, es informar, y tiene el deber de informar. El médico tiene que informar, hacer que la persona sepa exactamente, conozca su cuerpo, conozca todas las consecuencias de todo lo que le puede pasar si no toma las medidas de precaución necesarias para tener una vida sexual saludable. Si la persona no tiene una vida sexual saludable, tiene que consultar con un sexólogo, con un ginecólogo, con alguien que se dedique a eso y que realmente le pueda aportar. Y este paralelismo lo hago porque lo mismo pasa con la salud mental. El cerebro es un órgano más. No hay una distinción en órganos en los cuales hay que mantener silencio, como puede ser el cerebro, el útero, los ovarios, etcétera, etcétera, y órganos de los cuales se puede hablar, como puedan ser el corazón, el riñón, el pulmón. También para todo esto se requiere lo que para mí es fundamental, que es una formación que tiene que empezar a nivel de los médicos y tiene que seguir a nivel de toda la población, incluidos aquellos que no se dedican a la medicina. Nosotros vemos con tristeza todos los días en las guardias de los hospitales, donde yo he participado y participo a diario, donde a un paciente le dicen, mire, usted tiene dolor precordial, es decir, dolor en el pecho. Le hicimos el electro, le hicimos un enzimograma para descartar un infarto, le hicimos todo. Usted no tiene nada, simplemente usted está loco. No venga a molestar a una guardia. Es decir, no está enfermo. Para el médico. Estamos hablando de un profesional de la salud. Estamos hablando de todo un equipo. Hay nurses, hay enfermeras, hay gente que realmente debería de capacitarse en que la persona no tiene un problema cardíaco, pero si tiene un dolor a nivel del pecho, del tórax, es decir, una angina, que no tiene por qué estar vinculado a un trastorno coronario, esa persona tiene un trastorno por ansiedad, tiene una angustia, está triste, de pronto necesita ser escuchado, de pronto necesita llorar, y requiere, eso en la emergencia, y requiere ser derivado a un servicio de salud mental. Y no debe ser visto como una molestia para una guardia médica. Y esto lo he dicho en todos los ambientes profesionales en los que he estado, ya sea en el Sindicato Médico del Uruguay, en el Colegio Médico, en todos lados, y realmente con muy poco éxito.
Es decir, que no hay una concientización desde lo que es el ámbito de la salud. Y eso es muy importante tenerla. No nos quedemos con el problema, focalicémonos en la solución. Porque todos los problemas, si nos focalizamos en ellos, no salimos. Primero es importante verlos, hacer el diagnóstico del problema, para después poder enfocar cuál es la solución del problema. Y la única solución que tiene este problema es la capacitación, es la educación en salud, que abarca desde los niveles más elevados a nivel científico de profesionales destacados en distintas áreas, hasta cualquier ciudadano común que no tenga ningún contacto con la medicina, pero que tienen que estar informados, ¿no? Bueno, esto es algo que es muy importante y que, aparte de todo, muchas veces el solo hecho de conversar, el solo hecho de hablar, es decir, para el paciente, para la persona que está, es simplemente escuchar, con una escucha respetuosa, con una escucha donde uno pueda conmoverse, y el conmoverse etimológicamente significa movilizarse con, es decir, poder movilizarse con la problemática del otro. Eso puede llegar a ser muy sanador, no solamente para el paciente, sino muy gratificante para la otra persona que siente que está siendo constructivo, porque está de pronto, sin darse cuenta, el alcance de su escucha, salvando una vida. Esto es fundamental, esto es muy importante, y esto no se está haciendo. Esto es algo que no se está haciendo en nuestro país. He recorrido absolutamente todas las bancadas del Parlamento. Son 37 años de trabajo. Algunas voces se están escuchando ahora, pero esto no debe verse como un tema político tampoco. Jamás se debe politizar un problema de salud. Sí podemos hablar de políticas sanitarias, jamás de política partidaria, y tampoco sacar rédito político de la solución o del problema. Es decir, culpabilizar a alguien o a algún sector por un problema de salud mental o de cualquier otra patología, o de alguna forma sacar la bandera de la solución otro sector que de pronto lo aborde. Yo creo que este problema es de la sociedad en su conjunto. El suicidio, cuando viene, no pregunta si la persona vota tal o cual partido, si tiene tal o cual religión, si tiene tal o cual otro cuadro de fútbol, si tiene tal o cual otra profesión, especialidad, etcétera, etcétera, si es alto, si es flaco, si es gordo, si es lindo, si es feo. Es decir, le puede pasar a cualquiera. Los casos menos previsibles, pero menos previsibles, y créanmelo, se dan. Por otra parte, la educación de toda la población tiene que tener un matiz, y permítanme, es lamentable que a la fecha, en mi caso particular, y lo digo públicamente, no tengo ningún problema en expresarlo, he tenido que internar por episodios depresivos graves o intentos de autoeliminación, que por suerte no llegaron al éxito, a profesionales de la salud como un cirujano, u otros profesionales, cirujanos varios. Uno pregunta por qué un cirujano, porque, a ver, el cirujano, para poder ejercer su profesión y poder cortar, tiene que tener una cuota de agresividad importante. Entonces, cuando se frustra, muchas veces, sin querer desmerecer a los cirujanos, tengo muchos amigos y colegas, y gente que quiero muchísimo, hermanos de la vida, que son cirujanos. Bueno, de hecho, cuando están en un problema, me han llamado para pedir asistencia. Cuando se frustra, cuando no sé por qué motivo consumen alcohol. Hace poquito me encontré con un cirujano en la Asociación Española de Socorros Mutuos, que cuando salí, yo no trabajo ahí, pero me convocan como consultante externo, y vi que no tenía vehículo, estaba buscando un Uber, le pregunté, ¿te llevo? ¿Chocaste? ¿Te pasó algo? Me dijo, no, lo que pasa es que yo tomo alcohol,
unos whiskies, o sea, no te dicen tomo alcohol, me tomo unos whiskies, o sea, de alguna forma no le dan la importancia de vida al tema. Cuando almuerzo y después vengo a operar, pero no quiero venir en auto porque me pueden sacar la libreta. Quiere decir que hay una inhabilitación para conducir, pero no hay una inhabilitación para operar. Y cuando hablamos de poner espirómetros en los bloques quirúrgicos, bueno, realmente tuve que dejar de ir por un tiempo largo al SMU porque realmente sentía que las miradas eran realmente muy desagradables. El hecho de tomar alcohol desinhibe. El hecho de usar cualquier sustancia psicoactiva desinhibe. Si la persona es violenta, y si la persona se frustra, y si todavía se encuentra desinhibida por el uso de alguna sustancia, está más proclive a cometer este acto. Pero lo que es peor es que cuando pide ayuda, que es posterior a eso, y acá vuelvo a lo que decía en un principio, me veo obligado a internarlo muchas veces con identidad falsa, cosa que no es legal. ¿Pero por qué con identidad falsa? Porque si lo internamos con su verdadera identidad a este cirujano, que se va a curar, porque es una enfermedad, la depresión en ese momento, que se cura, que la persona medicada, después con una intervención de pronto terapéutica, etcétera, etcétera, está en perfectas condiciones de seguir operando, pero si todo el mundo sabe que tuvo una depresión, que tuvo un intento de suicidio, lo descalifica como profesional y las personas dicen, no, ¿yo cómo me voy a operar con este que está medio loco, que casi se mata y que encima de todo lo tuvieron que internar y que tuvo una depresión? Busquémonos uno que esté todo sanito. Esto no está bien. Esto es una incultura. Esto es algo que hay que trabajar en la formación de los seres humanos. El poder respetar que los médicos también se enferman, que un cardiólogo no está exento de hacer un infarto, que cualquier psiquiatra no está exento de hacer una depresión. Hay varios compañeros psiquiatras que se han suicidado, por ejemplo, y demás, otros que no, y pueden seguir trabajando, por supuesto, bien tratados, y con un abordaje adecuado, ¿no? Entonces, como que de alguna forma tenemos que abordar esto. ¿Y cómo se aborda? Esto se aborda con una política de Estado. Esto no se puede abordar en forma fraccionada, era el título de la ponencia, la prevención del suicidio como política de Estado. La política de Estado no le compete al Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector solamente, no le compete a ACE solamente, es decir, no le compete a las instituciones de asistencia médica colectiva que están agrupadas solamente, no le compete al sindicato médico, a la FEMI solamente, no, tienen que intervenir todos ellos en su conjunto, pero a su vez tienen que anexar otras instituciones, es interinstitucional, como por ejemplo, el MIDES. El MIDES puede ayudar mucho y tiene que involucrarse. El Ministerio de Educación y Cultura tiene que ayudar mucho y tiene que involucrarse. Y cuando digo tiene que involucrarse es ponerse el overol y empezar a trabajar. Y este es un tema que no pretende ser político porque yo llevo 30 y tantos años, he pasado por bastantes sectores que han gobernado y siempre ha pasado lo mismo. Se habla mucho y se hace poco. Y la gente sigue muriendo. Y no podemos permitirnos eso, porque son nuestros jóvenes, pueden llegar a ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras madres. Tomemos conciencia, por favor, es un tema grave. Las organizaciones no gubernamentales también tienen que intervenir. La academia no solamente existe para enseñar a hacer una historia clínica, para poder enseñar farmacología.
para poder enseñar a hacer un buen encare. Así de repente doy el concurso y llego a grado 2 y después a grado 3, y quizás con mucha suerte llego a grado 5, y entonces pongo en mi tarjeta doctor, profesor, grado 5, director de la cátedra de psiquiatría. Con eso no hacemos nada. Con eso simplemente logramos lauros que son lauros muy egoístas y que no están vinculados a un aporte social. Nuestro aporte social tiene que ser salvar vidas. Por mis años, que no son pocos, estudié con viejos profesores. Nuestros viejos profesores nos decían, y esto lo aprendimos, primero nos enseñaron el respeto al paciente. Hoy por hoy uno escucha, cuando hay una paciente que es una gestante, pasá gordita. No, no, ¿cómo gordita? Primero pasá, tú la conocés, la vas a tutear. La paciente que es gestante está más sensible. Después vienen las depresiones posparto y nadie sabe por qué. ¿Está gordita? No, no está gordita. Está cursando una gestación. Es decir, hay todo un lenguaje de respeto, inclusive de respeto al pudor. Yo en la especialidad anterior, porque la psiquiatría siempre, nosotros decimos que es una profesión de segundas nupcias, tuve la oportunidad de hacer el posgrado de ginecología. Y realmente, una vez logré que los estudiantes hicieran una carta conjunta, fíjense, quejándose de las correcciones que yo les hacía. Estas correcciones, por más crudas que parezcan, las voy a hacer públicas, porque este espacio creo que lo amerita, porque somos todos técnicos, profesionales y demás. Venía un estudiante de ginecología en aquel momento y le decía, pasá gordita. ¿No? En el Pereira Rosell estoy hablando, ¿no? Yo le decía, no, no, gordita no, y pasá tampoco. Pase, señora, porque no es gordita y no es tu amiga, está embarazada. Sí, sí, no, está bien, profesor. A ver, pase, señora. Sacate la ropa que te voy a revisar. No, 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 a ver, no es sacate la ropa que te voy a revisar. Primero revisa a la policía, tú la vas a examinar. Y sacate la ropa, no, es, a ver, quítese la ropa, incluida la prenda interior, póngase un ponchito y suba a la camilla, que yo necesito examinarla, señora. Con respeto, con educación. Separar las piernas. Abrir las piernas. No, no. Separe las rodillas. Te voy a poner un espéculo. No, no. Te voy a poner un espéculo. No. Señora, esto es un espéculo. En aquel momento eran de metal y eran fríos. Hoy son de plástico. Entonces se decía, lo correcto era, señora, la voy a tener que examinar para ver cómo está su cuello uterino. Para eso voy a usar este espéculo. Este aparato se llama espéculo y uno se lo muestra. Si la puede hacer pasar acompañada, mejor. Y si es jovencita, que pase con la madre, con la tía, con la abuela, y si no hay nadie, que venga la nurse. ¿Por qué? Porque eso la hace sentir más tranquila, más segura, sobre todo si son jovencitas. Si son más adultas, no tanto, pero es importante cuidar el pudor. Estoy haciendo este paralelismo y después voy a explicar en qué se conecta con el tema de la salud mental, ¿no? Entonces uno le explica por qué va a sentir una pequeña molestia, pero ¿cuál va a ser el beneficio de sentir esa pequeña molestia? El beneficio va a ser poder ver el cuello del útero y hacer una detección temprana del cáncer uterino que tantas vidas cuesta. Con mucho respeto, con mucha educación, o si está embarazada, vamos a poder ver si el cuello está cerrado, si el cuello está abierto, tantos centímetros, menos centímetros, etcétera, etcétera, y demás. Todo esto es educación, es formación, pero lamentablemente se ha naturalizado en nuestra sociedad la falta de respeto, la falta de educación. Y para mí es intolerable cuando viene de los profesionales, y más de los profesionales de la salud. Y les diría, que hice ambas especialidades, que es mucho más delicada la desnudez psíquica que la desnudez física. Quiere decir que para que la persona, acá se conectan, tenga una apertura con el profesional, hay que hablar con mucha calidez, con mucho cuidado al pudor,
porque la persona está desnudando sus emociones. Y esto es importantísimo. Es más fácil desnudar el cuerpo que desnudar las emociones. Eso se los puedo asegurar, lo he vivido en las dos instancias. Y esto no se enseña, porque en la Facultad de Medicina no se está enseñando lo que es la relación médico-paciente. No sé en la Facultad de Psicología, en otras, etcétera, etcétera, pero si se está enseñando, digo, hay que seguirlo enseñando y cada vez más, y los profesores tienen que ser, de alguna forma, no egoístas con el conocimiento y transmitirlo. Por eso yo les decía que con los viejos profesores nosotros teníamos la enseñanza de que primero hay que prevenir. Si no se puede, hay que curar. Y si no se puede, hay que consolar. Y continentar durante todo el proceso. Por una obviedad, el suicidio no se cura. Quiere decir que esa etapa la tenemos que sortear. Entonces tenemos que prevenir, y si no se pudo, como no se puede curar, hay que consolar. Y hay que consolar y hay que continentar al resto del núcleo familiar. Porque un suicidio realmente es algo gravísimo en todas las circunstancias y genera un impacto tremendo, porque es una muerte no esperada, porque es una muerte violenta. ¿Y por qué no decirlo? Esto que se me critica cuando yo lo digo, y realmente lo voy a seguir diciendo, estoy ya muy por fuera de las críticas. Sí, las críticas las tomo como algo constructivo, pero el no poder expresar lo que son los pensamientos, que creo que no le hacen mal a nadie, el suicidio es un homicidio. Solo que es un homicidio de la propia persona. Es decir, que es un acto de extrema violencia. Es algo grave. Los chicos, cuando se suicida un padre, lo sienten como un abandono. La esposa lo siente como una traición, o la compañera. Una madre que pierde un hijo en cualquier circunstancia, pero en un suicidio, lo siente como una culpa. Y acá sí tengo que hacer un paréntesis para decir, no todos los suicidios son evitables. Si así lo fueran, sería maravilloso, pero no lo son. ¿Por qué digo esto? Porque hay que desculpabilizar a la familia, al entorno, que dice, ¿qué fue lo que yo no hice que debía haber hecho? ¿O cómo no me di cuenta? ¿O cómo tal cosa? Si no se dio cuenta, o no nos damos cuenta a veces los propios psiquiatras que nos dedicamos a eso, es bastante más difícil que se dé cuenta las familias y demás. Para disminuir ese no darse cuenta, está la capacitación, está el hablar del tema. Y como les decía yo, la capacitación tiene que involucrar a todas las instituciones, interinstitucional, a las ONG, pero también a las empresas privadas. Yo he visto empresas privadas o grupos de empresas privadas que hacen campaña para el cáncer infantil, las famosas ONG que de pronto hacen el Strogonoff solidario para tal o cual institución. Yo no he escuchado hasta ahora a nadie que haga algún tipo de acción para prevenir el suicidio. Aparentemente, como dicen los porteños, el suicidio no garpa, pero sí nos quita vidas. Y eso es grave. Y no andaremos muy bien en el fútbol, pero en el tema del suicidio somos campeones casi mundiales. Y esto no es algo que nos pueda enorgullecer. Nos debería dar más vergüenza que perder un partido de fútbol. Sin embargo, la gente está más concentrada en el fútbol que en esto. Y estoy hablando de las personas que tienen responsabilidad en el tema. Como por ejemplo la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y lo digo, ha perdido 2 o 3 jugadores por suicidio. Suspendió una jornada de partidos, no entiendo mucho fútbol, sinceramente.
no me interesa mucho el fútbol, pero sí sé que es un deporte que en el Uruguay es prioritario, es un santuario, es una religión. ¿Y qué se hizo? ¿Qué hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol posterior a esa pérdida y al decir, bueno, no se juega este fin de semana, no se juega el fútbol, o se hace un minuto de silencio, y después de eso, ¿qué? Incorporó profesionales, hizo alguna campaña preventiva, de alguna manera honró a la sociedad para que esas 2 vidas o 3 que se perdieron de jugadores de fútbol, estoy hablando del Morro García, por el cual tuve la entrevista en Canal 12, en el informativo, y sinceramente pensé, porque había sido, la entrevista fue el otro día del fallecimiento, yo estaba esperando que la Asociación Uruguaya de Fútbol tuviera algún tipo de participación. Es más, al ver que no la tenía, me comuniqué para ofrecerme honorariamente a colaborar, sin resultado ninguno. Los únicos resultados que importan es si es el 3-1, el 3-0. Los jugadores son considerados como caballos de carrera. Si ganan, hay que cuidarlos para que ganen, y si no, no, y si se murió, que venga el que sigue, y punto. Es decir, también todos aquellos que son referentes, que son gestores de opinión, estoy hablando de los jugadores de élite, que en este país son gestores de opinión, no los he visto en la prensa hablando del suicidio, de la depresión, de la prevención. No los he visto, no están. Quizás porque no sepan. Tampoco he visto hablar de prevención de suicidio en las empresas, donde hay un departamento de recursos humanos, donde de pronto suspenden o sancionan a un funcionario o a alguien porque de una forma u otra no está rindiendo adecuadamente bien. Yo puedo entender que en un trabajo, y sobre todo a nivel privado, de pronto, bueno, alguien no rinde bien y la persona que tiene la responsabilidad de recursos humanos lo cita y le diga, mira, no estás rindiendo bien, pero no es solamente eso. Es, a ver, estimada López o estimada Gómez, usted no está rindiendo bien. ¿En qué la puedo ayudar? ¿Tiene algún problema? ¿Hay algo en que nosotros como institución, como empresa, podamos colaborar? ¿Está pasando por una situación adversa? No, no hay eso. No, no sirve. Afuera. Estamos en el mundo del ser humano comparado a la jeringa desechable. Si no sirve, la utilizamos. Cuando sirvió, se empleó. Cuando no, se tiró. ¿Cómo no vamos a estar en este podio? El tema de la capacitación y de involucrar a las empresas, a los privados, en este caso a la Asociación Uruguaya de Fútbol, lo voy a repetir hasta el cansancio, porque tienen un poder económico brutal como para poder tener espacios, y no lo hacen. Los referentes del fútbol, que ganan fortunas, no objeto para nada las remuneraciones de nadie, por algo las tendrán, a la gente le gusta el fútbol, la gente paga, me parece perfecto. Pero tienen la posibilidad y los medios, no solamente económicos, sino de llegar a la sociedad de otra manera, quizás mucho más de lo que puedo llegar yo, que soy un humilde psiquiatra, que hace 37 años que trabajo en el tema, pero que quizás no soy un gestor de opinión. Pero traigan un jugador de élite, de esos que triunfan a nivel mundial, denle en cámara 18 minutos en el informativo de la edición central de Telemundo. No es lo mismo que hubiese estado yo, que me convocaron y que agradezco mucho el espacio, a Aldo Silva, a Mariano, a Malena, y bueno, y todas las radios del interior que me han citado y otros canales, yo les agradezco muchísimo, pero de pronto, si hubiera venido un jugador de fútbol, no quiero nombrarlo, pero las 2 personas más conocidas, y no los culpo, porque quizás nadie los invitó. Y
¿Y qué pasa con eso? No saben, nadie les pide, no vienen, y obviamente a ellos no se les ocurre, porque nadie se le puede ocurrir que si levantamos un teléfono y llamamos a uno de estos jugadores de élite y le pedimos que se presente en el informativo y que esté, no 18 minutos, porque hay que llevarla a 18 minutos, esté 3, 4 minutos hablando sobre la importancia de este tema y lamentándose de la pérdida de un colega, otro jugador de fútbol. No se va a negar, pero no hay conciencia del tema. Y bueno, y después hay algunos temas más, espero me quede tiempo porque realmente me extendí un poco, pero hay algunos temas más que me gustaría hablar. Doctor, 5 minutos, ¿está bien? ¿10? Bueno, 7. 7 y medio. Bueno. 7 y medio. Soy muy buen negociador, ¿eh? Yo también. Por eso he logrado un matrimonio tan duradero. Bueno, a ver, siempre hay que poner una nota cómica. El tema es así, y que esto es importante. Hoy por hoy, a algún político descerebrado se le ocurrió un proyecto de ley de suicidio asistido, cuando lo copió del modelo suizo, porque no inventó nada. No me interesa qué partido político es, porque ya les dije, yo no asocio la salud con la política. Pero bueno, este es un político, y es un referente dentro de su partido. Y viene con un proyecto de ley. Lo invité a debatir al mismo canal, o a cualquier canal, o a donde él quiera. No quiso. Le dije que viniera con asesores. No quiso. Ese proyecto de ley de suicidio asistido para la gente que padece patologías graves, invalidantes y demás, no se puede poner en práctica si antes de eso no funcionan en este país los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos en este país tienen simplemente el título. Tienen mucha forma y poco contenido. Los cuidados paliativos en otras partes del mundo le dan a la persona 2, 3, 4, 5 y hasta 7 años de sobrevida con buena calidad. Y en 2, 3, 4, si se hicieron vacunas en 4 meses, imagínense a los niveles de la ciencia, si algo caracteriza a este mundo en este momento son los cambios y los avances tecnológicos a alta velocidad. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de suicidio asistido sin hablar primero de solucionar el tema de los cuidados paliativos? Es de locos. Realmente es lamentable. Va a pasar lo que pasó en Suiza, donde de varias partes del mundo se hace turismo hacia Suiza, que es un turismo suicida. Y eso no lo podemos concebir en este país. Por más necesitados que estemos de que el turismo se reactive, no por esta vía, por favor. Eso por un lado. Y después por el otro, y acá sí voy a tratar de abreviar una parte que es muy importante para mí y que la he visto en otras partes del mundo. En Europa tardó 2 décadas, todo esto que dije y todo lo que voy a decir ahora, que es la parte más corta, y se logró salir de estos niveles tan lamentables de suicidio, ¿no? Y que es un poco salir del viejo paradigma del hospital intramuros y hablar del hospital líquido. Ustedes me dirán, ¿qué es el hospital líquido? El hospital líquido es un nuevo concepto que define aquel hospital que va más allá de las paredes del centro y que busca implicar pacientes, que busca implicar familiares, profesionales y la sociedad en la creación de un nuevo concepto. Esta es una definición que obviamente no es mía, la hemos visto en Barcelona, hay un hospital en Barcelona que lo logró. El hospital líquido es un hospital que de alguna forma añade al hospital tradicional, que nosotros le decimos 1.0, añade nuevos conceptos de trabajo, se hace presente la realidad médica, familiar, social, y no es algo evanescente, no es algo gaseoso, es algo que sí da resultado, que se hace ágil, interactivo, colaborador, que es multimedia, que evita el concepto sólido, pétreo,
de estructuras. Si no entendemos esto, no vamos a avanzar. Por más edificios maravillosos que hagamos, todos los días vemos cómo las instituciones de asistencia médica colectiva mejoran sus edificios. Aquello parece el World Trade Center. Pero no obtienen los resultados. No en esto. Y no en muchas cosas. Y bueno, y esto es lo que se viene. Esto es la tendencia. Y nosotros tenemos que subirnos a las tendencias. Porque somos un país chico y tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque tenemos pocos habitantes. Y realmente esto en el Uruguay no sería difícil por las distancias. Recordemos lo que es la superficie del Uruguay, es pequeña. Es decir, que se puede hacer en Europa, se puede hacer acá. Digo, a ver, en el Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona se logró y se hizo. Y dio excelente resultado para la salud de los chicos. Y se incorporó al Magic Clinic Center for Social Medical. Y eso es fundamental, entrar en la tecnología. Y no solo en la pediatría, sino que esto es para todo el ámbito sanitario. Imagínense en la salud mental los logros que se puedan tener. ¿Cómo podemos llegar a más gente sin que la gente tenga que concurrir al hospital? Es decir, si uno no va hacia el otro, que el otro vaya hacia el uno. No voy a hablar de Mahoma, ¿no? Pero digo, es un poco el concepto. Y el concepto es enseñar. El concepto es la tecnología. El concepto es la telemedicina. El concepto son hasta las redes sociales. El concepto es muy global y daría para mucho tiempo, pero realmente el tiempo es limitado, yo lo comprendo. Traté de ser sintético y de alguna forma dar mi punto de vista, que no pretende ser más que una colaboración, un aporte, que mucho agradezco me hayan permitido este espacio. Y realmente me voy con una sola palabra. Primero, muchas gracias. Y la segunda es, todo esto está muy bien, pero falta algo. Hagámoslo. Hagámoslo. Sobre todo las nuevas generaciones. Hagámoslo. Yo voy a seguir hasta el último día. Pero para las nuevas generaciones, por favor, hagámoslo. Es importante. Estamos hablando de la diferencia entre la vida y la muerte. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. La verdad que es una exposición brillante y más real que nunca. En sí no hay preguntas, sino justamente agradecimientos hacia usted de poner una realidad que todos están viviendo los profesionales, de esa falta de humanización que hay en la atención y ponerle de ejemplo que ayer me pasó con una compañera que no estaba viniendo a trabajar y dije, ¿qué le pasó? Y llamarla y me manda un mensaje realmente diciéndome que iba al hospital y me dice, como estoy con angustia, estoy mal, que me quiero matar, y nadie me atiende, necesito atención y como me ven como la loca que no tengo nada, esas fueron las expresiones y necesito que alguien me ayude y nada más que lo que usted estaba diciendo de cómo esa falta de atención, de horas de estar y de volverse a su casa sin atención y así lo vive mucha gente. Porque si me lo decía realmente, de como no me empastillé o no fui con un tiro, no me atienden. Esa falta de empatía que hoy tenemos a veces los profesionales y cómo no podemos poner este tema que se lleva mucho más vidas que otras enfermedades, que de hecho, como usted lo decía, con el COVID se ha llevado y se dobló. Yo trabajo con niños y lo estoy viendo en la realidad en el Pereira de Rosell, que no tenemos herramientas de cómo manejarlo. Y la verdad, creo que parte de cómo nos están formando a nosotros los profesionales y volver a esa humanización en la atención, y que nada más real. También trabajo en el cáncer y me pasó ayer también. Me informa quien está en cuidados paliativos, me dice, tal paciente que se fue hace una semana, se suicidó.
Y me quedé porque dije, no, o sea, no nos puede estar pasando eso. Dije, eso es una falla nuestra, o sea, de que no lo pudimos contener. Se fue de alta y se suicidó. Sí tenía un cáncer. Probablemente se iba a morir del cáncer, pero no lo pudo soportar. Entonces, ¿cómo no tenemos herramientas y cómo no estamos atendiendo, capaz estamos atendiendo una patología y nos estamos olvidando de qué sienten las personas? Que creo que es fundamental y bueno, y como usted decía, es educarnos, es formarnos y poner el tema de cómo nos sentimos en el tapete de todo, en la atención, y que a veces no tenemos herramienta y que es escuchar y guiar y que con el escuchar estamos haciendo y salvando una vida. Que a veces no prestamos atención de por qué no van a trabajar nuestros funcionarios y criticamos y demás, y es que estaba pasando por una situación que a veces con una llamada te atendés qué estaba pasando con esa funcionaria, que puede ser una de miles. Entonces me parece fundamental trabajar este tema y, como usted dice, hacer. Bueno, le doy la palabra a Ana Laura, que quería hacer algún comentario. Bueno, doctor Katz, primero que nada, muchísimas gracias por la presentación y por haber dedicado este tiempo a compartir con todos nosotros desde su saber y su experiencia, ¿no? Me quedo con esto de que quienes están escuchando, no todos son profesionales, y hay algo que usted dijo que me queda dando vueltas, que lo entiendo, lo comprendo y sé que por ahí va, pero es esto de no todo es evitable respecto al suicidio. Entonces, solamente le quiero pedir si puede explicar esto para las personas que no tienen conocimiento, que no son psicólogos o psiquiatras, y que están un poco lejos de poder comprenderlo, si lo puede explicar un poco más claramente, ¿no? Porque lo que uno espera siempre es que, bueno, si hablamos de prevención del suicidio y hablamos de trabajar en pro de la prevención, todas las personas que tienen conductas suicidas o que tienen intentos o que tienen pensamientos, se puede evitar. Entonces, en este punto donde usted trae algo que es sumamente importante, de que no todo es evitable, capaz que ahí poder extender un poquito más. Muchas gracias, Mariana, por tus conceptos. Realmente yo no dedico este tiempo solamente, yo dedico mi vida a esto. Es uno de mis objetivos más importantes. Obviamente, digo, mi vida tiene muchos aspectos, ¿no? Digo, a ver, uno también tiene una vida, tiene familia, tiene momentos de esparcimiento, deportes, etcétera, etcétera. Pero digo, algo que a mí me apasiona, y cuando uno hace las cosas con pasión, y por qué no decirlo, porque la gente piensa que por utilizar ciertas palabras es cursi, es ridículo no poder expresarse, por estar sometido a una especie como de interdicción social. Los hombres tienen una cierta interdicción, una especie de prohibición de expresar sentimientos. Por eso cuando se matan, se matan. Las mujeres expresan más los sentimientos. No está mal visto en esta sociedad machista que una mujer llore, pero sí está mal visto que un hombre llore. Entonces, bueno, yo como no tengo ningún problema en expresar mis sentimientos, yo cada muerte que veo por un suicidio, la lloro. Y yo no me dedico solamente con pasión, sino me dedico con amor, porque yo siento amor a mi profesión. Y yo creo que si uno no puede sentir amor al prójimo, si uno no puede, de alguna forma, tener un sentimiento. Yo sé que muchos me van a decir que hay pacientes que a uno le genera rechazos, como ciertos trastornos de personalidad y demás. Bueno, dependerá de la estructura psíquica de cada uno y dependerá también del tipo de paciente. Pero los pacientes que tienen depresión, uno tiene que, de alguna manera, sentir
algo, un afecto hacia el problema del paciente. Tiene que sentir amor. No, a ver, no el amor de pareja, estamos hablando de otro tipo de amor. El amor que tiene que sentir un profesional por la profesión, el amor que tiene que sentir alguien que pueda ayudar por alguien que necesita ayuda. Y si eso no se siente, sino que en este tema está solamente lo concreto, y para eso, Mariana, y a todo el resto, quería decirles que en los seguros de salud más costosos, los pude ver hace poquito en Sumum, para ser exactos, una primera entrevista son 20 minutos y un control son 15 minutos. Yo tengo el orgullo de decir que a mí me echaron en su momento de 7 instituciones de asistencia médica colectiva. De 7 me echaron. ¿Por qué? Porque por la logística de los consultorios, me pedían 4 pacientes por hora, y yo hacía 1 hora 30 que estaba con un paciente, a la tercera vez me sancionaban y a la tercera sanción me despedían, después ya en muchas, creo que fueron las 2, 3 primeras, ya no existen, se fundieron, no sé, no porque me echaron a mí, ¿no? Se fundieron porque hubo una época donde se fundieron un montón de instituciones, creo que se hubieran fundido más rápido conmigo, pero en definitiva, se mide mucho el tema de lo material, se lo mezcla mucho con el tema de la salud. Y yo siempre digo, la salud no tiene precio, sí costos elevados. ¿Estamos dispuestos a asumirlos? ¿O estamos dispuestos a seguir enterrando gente? Con respecto a lo que preguntaba la compañera Ana Laura, que era las muertes evitables y no evitables vinculadas al suicidio, esta conducta patológica puede ser derivada de la depresión. Cuando es derivada de la depresión y uno puede captar al paciente con depresión, uno puede evitarla. Porque un simple antidepresivo, que hoy tenemos todo un menú farmacéutico impresionante como para poder brindarle al paciente, que acá hay que tener mucho cuidado porque la gente no lo sabe, pero los que somos añosos sí, y es que cuando un paciente viene con una depresión y uno le da un antidepresivo, el antidepresivo genera lo que se llama un factor desinhibidor en los primeros días. Antes que el factor antidepresivo genera una desinhibición, al igual que el ansiolítico, es decir, las pastillas para los nervios, el Lexotan, alprazolam, etcétera, etcétera, ¿no? En esos pocos días en que uno resuelve no internarlo, porque considera que, ojo, es todo un shock internar a un paciente, ¿no? En esos pocos días, si uno le dice al paciente, vení dentro de 15 días, quizás se encuentre con que el paciente no vuelva porque se murió. ¿Por qué? Porque lo desinhibió y pasó al acto. Entonces la reconsulta tiene que ser precoz. Porque cuando el paciente en una reconsulta precoz, a los 3, 4, 5 días, uno lo ve con cierta tranquilidad, con cierta paz espiritual, con cierta hasta facies, cosas que son difíciles de explicar porque los años hacen que uno adquiera, no sé, esa especie de captación que la da la trayectoria y que también nos equivocamos, pero es como una cierta tranquilidad que tiene que sonarnos una campanita de decir, ¿por qué está tan tranquilo esta persona que estaba tan nerviosa si yo le di un antidepresivo? ¿Por qué esa ansiedad brutal se dio tan rápido? Muchas veces esa ansiedad cede tan rápido porque la persona ya tomó la decisión. Y el tomar la decisión le da paz, porque ya sabe cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cómo lo va a lograr. Y ahí depende de la capacidad, de la atención y de la escucha del profesional para poder evitarlo y decir, usted está mejor, pero para que esté mejor lo voy a internar. Y les voy a decir algo, que con esto tampoco muchas veces se evita, porque hemos visto pacientes que se suicidan en las clínicas de internación psiquiátricas, de las cuales hay de las malas y de las peores.
No tenemos de las buenas. Yo particularmente interno en la menos mala, no la voy a nombrar, pero he visto suicidios ahí adentro. Pero ¿qué pasa? Que esos son evitables cuando uno, al paciente que tiene internado, tiene el compromiso de ir a verlo todos los días y si es posible a la misma hora. Porque eso al paciente le da una paz de saber que va a tener la referencia, que ahora me siento mal, pero sé que a las 5 en punto de la tarde. ¿Saben lo que le digo yo a mis pacientes? Yo lo voy a venir a ver mañana. Podré demorar media hora más, media hora menos, depende del recorrido. Si no vengo, búsquenme en necrológicas. Pero los que trabajan en las instituciones, como le pagan una consulta semanal o cada 10 días, van cada 10 días y lo manejan por teléfono. Y eso es imposible. Eso es medicina de mala calidad. Eso, perdónenme la palabra, eso es trucho. Eso no funciona, está reñido con la lógica, está reñido con la ciencia, está reñido con la humanidad, está reñido con el sentimiento. Es una vergüenza nacional. Tendrían que tener vergüenza los señores gestores de estos servicios, a los cuales conozco, con los cuales hicimos la maestría. Me han ofrecido cargos en esas instituciones que jamás tomaría, porque yo soy fiel a mis principios, esas cosas no están para mí. Y bueno, pero sí quiero responder a lo de Ana Laura, porque quería decir esto, porque también de cómo se maneja el profesional en cuanto a su responsabilidad, también hay otro tema, ¿no? Los profesionales apagan este aparatito, el celular, como verán tiene mensajitos, este aparatito lo apagan a las 7 de la tarde. El aparato tiene que estar prendido las 24 horas del día. Y si el paciente llama y dice que se siente mal un domingo, y es justo en el momento del almuerzo familiar, hay que decirle a la familia, me van a disculpar, yo me voy a ausentar. ¿Por qué? Porque como dijo un paciente, ¿va a venir un domingo que usted se siente mal en diferido el lunes de mañana o se siente mal ahora? Hay que ir ahora. Y si no, dedícate a otra cosa. Si no te gusta estar las 24 horas al servicio de tu profesión, obviamente, ¿no? Yo digo que la única forma de tomar vacaciones es decir, bueno, preparar bien a los pacientes, tomar todas las precauciones y apagar el celular. En mi caso se lo doy a mi señora que filtra con bastante éxito, no es psiquiatra, pero ya a esta altura creo que sabe más que yo, filtra con bastante éxito las llamadas, y he tenido, estando en Miami, una teleconferencia con un paciente que estaba deprimido, internado en el Americano por una fractura de cadera. Y bueno, y hay que tenerlo y hay que hacerlo. Hay que tener un grado de compromiso. Y lo que no existe acá es un grado de compromiso de los médicos. Y yo lo digo acá, lo digo en el sindicato médico, lo digo en todos lados, y si me odian, no tengo tema, ya lo sé, no tengo problema, pero me conocen, ya saben cómo soy, y no voy a cambiar a esta altura. Y las muertes que le decían a Laura que no son evitables, son las que son fruto de un brote psicótico, en un paciente que de pronto no es un esquizofrénico, y de pronto debuta con un brote psicótico. Y las voces le dicen, matá, matate, o hace esto, o hace aquello. Hace un tiempo hubo un homicidio en Paysandú de un señor de la colectividad judía. Aclaro, yo también soy de la colectividad judía. El paciente fue declarado inimputable. A mí me hicieron una nota en El Observador. Conozco el caso perfectamente bien. Inclusive estuve vinculado a la parte judicial del tema. Y el paciente tenía una esquizofrenia. A bajo ruido, nadie lo supo, nadie lo vio. Mató a un judío, podía haber matado un trans, un negro, o alguien que usara lentes, simplemente por usar anteojos. ¿Por qué? Porque las voces se lo dijeron. Ese paciente no es consciente de su saber, o se podía haber matado él. Y eso no era previsible. Por supuesto, tuve que salir a dar 1000 explicaciones a los referentes de la colectividad para explicarles que esto no era un acto antisemita. Este era un acto psicótico. Y hay que diferenciar bien las cosas. Porque las cosas por su nombre. Una cosa es una enfermedad y una cosa es una tendencia xenofóbica o discriminatoria. Y un paciente con una esquizofrenia o un paciente con un brote psicótico que no está deprimido,
pero que las voces se llaman imperantes, cuando las voces obligan a, le está diciendo que se mate, el paciente se mata y eso no es previsible. Y hay pacientes que tienen una real capacidad para poder esconder sus emociones, son depresivos, y lo esconden porque utilizan la máscara maníaca de la depresión. Siempre uno los ve felices, alegres, y que son el centro de toda reunión, y que son prácticamente un stand-up caminante humano. Ese paciente, el día que se mató, dejó a todo el mundo choqueado. Decía, pero si vendía alegría, bueno, la vendió toda. Y eso no es evitable, lamentablemente. Y mucho menos evitable en este contexto de cómo se encara la salud mental. La salud mental está mal encarada. Nosotros hicimos el jueves pasado una jornada con ACE, donde yo trabajo. Tengo un cargo de coordinador del equipo de salud mental de la unidad 050 ACE, Pando. En la plaza, salimos a la plaza a concientizar a la gente. 68 equipos de salud mental en el país. Fue el único que tuvo una acción o una intervención con la gente que caminaba por la plaza. ¿Por qué no se hizo los otros 67 equipos? Porque estamos apurados. ¿A dónde corremos? Porque 2 horas de tiempo que nos lleve fuera del horario de trabajo nos va a impedir cierta facturación. No nos encara así esta profesión. Discúlpenme si de pronto fui demasiado incisivo en las respuestas. Es mi modalidad, no voy a cambiar a esta altura y espero que haya sido un aporte que pueda servir, porque realmente salvando una vida, como dijo alguien, salvamos la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que brillante exposición. Creo que quedaríamos todos, como lo pusieron en el chat, mucho tiempo escuchándolo, y ojalá pudiéramos tener más profesionales como usted, la verdad, es mi posición. Y bueno, por razones de tiempo vamos a continuar la exposición y voy a dar lugar a el apoyo emocional de Helpers, a Leticia Rodríguez, Giselle Di Fortuna y Maite Corona. Leticia Rodríguez, licenciada en Psicología, trabaja como psicóloga clínica y es voluntaria en el Departamento de Apoyo Emocional de Helpers. Giselle Di Fortuna es licenciada en Psicología, psicóloga clínica con certificación en Psicoterapia de la Obesidad,